Listo, muchísimas gracias y bueno, gracias a los amigos de la Secretaría de Integridad Pública, de la PCM y por supuesto al aliado de Servir y a la Escuela Nacional de Administración Pública por esta invitación. Conozco la trayectoria de los funcionarios de ambas instituciones y me parece que esta iniciativa pues es sumamente relevante para los objetivos que tienen como instituciones. Así que enhorabuena por eso y nuevamente mil gracias por la invitación. Sí, el día de hoy he sido convocado para comentarles un poco más, ahondar un poco más en este tema de los principales indicadores que hay en la lucha contra la corrupción. Todos sabemos que para formular políticas públicas, para tomar decisiones en general, necesitamos contar con información. Y si esa información está cuantificada, es mucho más confiable, es mucho más útil para el funcionario y para en general, para quienes quieran pues hacerse una idea de en qué estado estamos respecto a la lucha anticorrupción. Entonces me parece sumamente valiosa esta conferencia que ha planteado, las temáticas que ha planteado el programa de capacitación de la que ustedes son parte, para poder ahondar un poquito más en cuáles son esos indicadores que existen a nivel nacional y sobre todo internacional que nos pueden ayudar a esa toma de decisiones, a esas discusiones, a esos proyectos que tengamos en esta materia. Así que creo que ahí va un poco la relevancia de esta sesión. Bueno, ya me presenté, por supuesto, al final voy a dejar mi correo electrónico, cosa que si alguno de ustedes tiene algún comentario más puntual, sobre algún índice, por ejemplo, que no he incluido en esta revisión, porque tenemos un tiempo acotado y sí me parece importante centrarnos en las ideas fuerza de los que nos deje el ejercicio. Para quienes quieran ahondar en cosas más puntuales, voy a dejar mi correo electrónico y con gusto podemos seguir la conversación en esa vía. Bien, un poco lo que les comentaba, ya habíamos hablado sobre la corrupción como un fenómeno multicausal y complejo que pues se resiste a salir, ¿no? Se renueva en algún sentido también. Y ciertamente la pregunta que nos guía en esta sesión es, bueno, ¿qué tan generalizada se encuentra en nuestro país y en el mundo? Y para eso pues es sumamente importante saber cómo se mide. Y aquí quizás un ejercicio valioso es poder distinguir pues lo que el sentido común nos dice de lo que las cifras, los datos, las encuestas nos dicen o complementan esa visión del sentido común, ¿no? Por sentido común diríamos pues que hay mucha corrupción, ¿no? Y creo que en todos los países cuando uno pregunta al ciudadano siempre va a salir esa respuesta como muy importante, ¿no? Pero claro, eso tiene que ser respaldado por algún tipo de métrica, de indicador que valide lo que se está señalando, ¿no? Entonces un poco por aquí va la importancia de esta sesión, hablar sobre cómo valora la ciudadanía este tema, cómo medir la corrupción y los esfuerzos para combatirla, ¿no? Entonces, para ello he diseñado esta presentación que voy a dividir en 4 partes. Una primera, muy rápida, porque ustedes ya llevan, entiendo, 11 sesiones discutiendo temas vinculados a la lucha contra la corrupción, así que no voy a centrarme mucho en eso, pero sí recapitular con ustedes algunas definiciones, algunas cifras que aparecen, lo más actualizadas para el caso peruano. Esa va a ser una primera parte muy breve. Una segunda, donde sí voy a hacer más énfasis, que tiene que ver con los indicadores internacionales que se usan para medir la corrupción en términos generales. Ya vamos a ver que medir la corrupción es un gorro muy grande en el que entran varios tipos de posibles levantamientos de información, ¿no? Pero digamos, en términos generales vamos a llamarlo pues indicadores de medición de la corrupción. Los indicadores nacionales, por supuesto, las iniciativas, bien sea del Estado o de los privados, que ayudan a entender un poco más el estado de este tema en el Perú. Y cerraré con algunas conclusiones y recomendaciones que espero sean motivadoras para su trabajo, para el motivo por el cual participan en esta sesión, ¿no? Que creo que eso es al final lo que se busca con el curso. Bien, sobre la corrupción, como les digo, me voy a atener a lo más básico. Ustedes de seguro ya han problematizado esto en sesiones anteriores, pero partimos por una definición base muy simple, que es pues definirla como abuso del poder para beneficio propio o de terceros. ¿Cómo se da ese abuso? ¿Qué tipos de corrupción hay? Creo que eso ya lo han conversado antes, pero en términos generales es la definición universal de corrupción que existe.
Por supuesto, se presenta en múltiples niveles del Estado, ¿no? Desde lo más alto hasta hasta el nivel micro. Afecta la capacidad estatal para ofrecer servicios públicos en ese delivery, ¿no? de resultados, pues suele ser un tema que complejiza las cosas y, por supuesto, tiene efectos directos en el desarrollo económico y social del país, ¿no? Y algunas de estas menciones que estoy haciendo las vamos a ver reflejadas en los índices. Típicamente hay estudios que lo que te dicen es cuánto le cuesta la corrupción al país. Y eso se hace a través, pues, de indicadores relativamente complejos, pero que te dan esa cifra, ¿no? Que puede ser a nivel nacional, subnacional, en fin. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Siempre estamos hablando de que es un carácter multicausal y complejo el fenómeno de la corrupción, y por supuesto responde a muchas cosas, a estructuras institucionales débiles, no necesariamente hablando del caso peruano, que creo que ahí sí, más bien lo que ha sucedido en los últimos años han sido avances importantes en el fortalecimiento de las instituciones que monitorean y previenen la corrupción. En eso creo que ahí hay un punto importante, valioso, pero en otras realidades efectivamente hay estructuras institucionales débiles que facilitan la corrupción. Habíamos quedado mirando el contexto, ¿no? De la problemática. No quiero, bueno, hemos perdido algunos minutos, pero vamos avanzando quizás. Lo que mencionaría solamente es de que además de sus implicancias para la lucha, digamos, para la consecución de objetivos de desarrollo, el tema con la corrupción es que es un fenómeno complejo, es difícil de medir directamente y es un tema que a los investigadores, a los académicos, pues les resulta pues tener muchos retos, poder acceder a información veraz sobre este tema, ¿no? Entonces hay un tema ahí que dificulta pues los objetivos de medición que se puedan hacer sobre este fenómeno. Y aquí les quiero presentar los típicos cuadros que generalmente conocemos cuando preguntamos sobre corrupción en el Perú, ciertamente, pero también a nivel global. Encontramos estos cuadros que tienen que ver, por un lado, con costos de la corrupción, y ahí les estoy poniendo alguna información que nos deja la Contraloría General de la República a propósito de este tema. Yo no me sentaría en esto porque, digamos, lo importante es que podamos ver qué hay detrás de por qué se están usando estos datos, ¿no? No es solamente el dato en sí, el dato va a cambiar, el próximo año probablemente sea distinto y siempre va a ir cambiando. El tema es ver bajo qué lógica construimos estos índices, estos indicadores y cómo nos son relevantes a nosotros para los objetivos que tengamos. Entonces, por ejemplo, siempre vemos este tipo de acercamientos, ¿no? Del costo de la corrupción. También uno muy popular que en todos lados encontramos es de la percepción de la corrupción. Hasta qué punto pues los ciudadanos o los expertos, eso lo vamos a conversar en un rato, opinan que el país X está bien o mal sobre este tema, ¿no? Y generalmente se arma un índice, ¿no? Alrededor de un puntaje, y por supuesto si es una encuesta o un índice global, se genera un ranking de posicionamiento del país en este tema. Y aquí estoy presentando uno que vamos a ver más adelante, que es el índice de percepción de la corrupción. Ya, ahora sí vamos a entrar a la temática que nos convoca, que es cómo se mide la corrupción en términos generales. Es un gorro un poquito simplista, pero ya van a ver que vamos a entrar un poquito más en detalle sobre a qué estamos refiriéndonos. Y aquí yo diría que hay distintas metodologías y objetos de medición, es decir, cómo te acercas al estudio de la corrupción a través de qué método y, por un lado, qué observas. Esos son los dos, digamos, grandes paraguas, digamos, cuando uno intenta trabajar esta temática de abordar la corrupción, volverla un poco más un dato, que nos dé un dato sobre cómo estamos en este aspecto. Entonces, en líneas generales, lo que hay es una combinación de metodologías con objetos de estudio. Las metodologías pueden ser, la que conocemos en todo generalmente, una encuesta que se aplica. Esa encuesta puede tener un objeto diferente, diferenciado. Puede ser una encuesta, que se aplica a ciudadanos, que es la que conocemos, pues, que hacen algunas encuestadoras en el país, pero también pueden ser encuestas que se hacen a expertos, es decir, va a ser distinta la valoración del ciudadano probablemente que la del experto en esta temática que te puede dar un conocimiento quizás más fino, ¿no? Pero el ciudadano te puede dar una percepción de cómo ve el tema actualmente, ¿no? Entonces, una encuesta puede ser sobre percepciones, también puede ser sobre victimización, ¿no? Otro objeto de estudio, ¿no? Misma metodología, diferente objeto de estudio, la victimización. Es decir, usted ha sido víctima
de un fenómeno de corrupción. Es distinto preguntar eso a preguntar usted cómo cree que está la corrupción en el país, ¿no? Son preguntas distintas que se elaboran porque el objeto es distinto, ¿no? Entonces, la encuesta es como que esa herramienta, por así decirlo, de mayor fácil acceso, ¿no? La que más se usa para tener algún tipo de línea de base, si se quiere, sobre el estado de este tema en un país, ¿no? Ahora, por supuesto, una encuesta también tiene limitaciones, ¿no? Es un estado de la cuestión pues, muy puntual, que se basa pues, en las respuestas que has obtenido de un universo que tú determinas, ¿no? De ciudadanos o de expertos. Y, por supuesto, hay una necesidad de complejizar a veces esta información. Y esta información se complejiza generalmente a través de la elaboración de índices. Los índices lo que hacen es agregar datos de fuentes distintas. Es decir, un índice puede estar utilizando datos que han levantado organizaciones muy distintas, entre ellas, ¿no? Algunas basadas en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Asia, organizaciones de sociedad civil, por ejemplo. Todo eso se forman indicadores que se agregan a un índice que te da una imagen mucho más compleja de cómo está el estado de la corrupción o de la anticorrupción en un país. Entonces, para eso también se utilizan percepciones, ciertamente, datos de percepciones, datos de victimización, pero también puede haber lugar a ingresar modelos, ¿no? Que contengan también datos y cifras de cómo está el país, ¿no? Que también aportan a esa visión más compleja sobre el fenómeno de la corrupción. Entonces tenemos encuestas, que son, digamos, el instrumento clásico para levantar información. Tenemos índices que complejizan varios tipos de fuentes en una sola métrica. Y podemos también tener experimentos y estimaciones. Es decir, podemos, a través de un estudio más concreto quizás, poder levantar información sobre el estado de cosas en una institución, en una región, en varios países, comparado entre América Latina, África y Asia, en fin, ahí depende mucho de cómo se plantea el experimento. Pero el experimento también nos puede dar algunos datos valiosos sobre algún aspecto que queramos tratar sobre la anticorrupción. Y para eso, generalmente, lo que es más común utilizar son los indicadores de desempeño, las prácticas de control y, en general, la información que proveen las mismas instituciones, ¿no? Bien sea porque ellas la producen o porque ellas son parte de estos experimentos o estimaciones que se hacen, ¿no? Entonces, yo diría que hay como que estas tres metodologías y estos diferentes tipos de información que se utiliza. Por supuesto, sobre esa base pueden haber muchas combinaciones, y va a depender mucho pues, del tipo de pregunta que hagamos, quizás, para que esta información nos dé información valiosa para nuestro quehacer, ¿no? Entonces, a continuación voy a hablarles de esto, voy a hablarles de índices, de encuestas, de en qué están basados esos índices y encuestas, y al final voy a hacer una línea hablando sobre experimentos y estimaciones. No voy a dedicarle mucho tiempo a eso porque ahí sí es un universo pues gigante. Ya se imaginarán todas las cantidades de información que se hace a través de estudios, pero también hay una línea pues posible de medición de este objeto de estudio de la corrupción a través de esta entrada. Entonces, empecemos con los índices internacionales. Algunos de ellos son muy conocidos y voy a empezar con el más conocido de todos, que es el índice de percepción de la corrupción. Es el CPI, que elabora transparencia desde el año 95, comparable entre años es desde el año 2012, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una gráfica, ¿no? Sobre cómo está Perú desde los 90 hasta ahora, no podrían porque la metodología anterior hasta el 2012 era una y del 2012 en adelante cambió. Entonces, si quieren utilizar este índice, tienen que utilizar desde el año 2012 en adelante. Y lo interesante de este CPI, como lo vamos a mencionar, es que trabaja casi en todos los países del mundo, o clasifica casi todos los países del mundo, 180, y se basa en, el objeto es el grado de corrupción percibido en su sector público, con 0, que es un indicador de altamente corrupto, y 100 como muy transparente. Por supuesto, como les comentaba, esto cambia año tras año, pero no cambia dramáticamente. Salvo algunas excepciones, los países suelen mantenerse, digamos, dentro de los cuartiles en los que estaban inicialmente colocados, ¿no? Eso es un tema ya que nos remite, pues, a
aspectos más de largo plazo, ¿no? Sobre por qué la corrupción es tan prevalente en algunos escenarios, ¿no? Pero bueno, sí se mueven los países en todo caso, y lo vimos al comienzo a propósito de Perú también, ¿no? Donde había un decaimiento en los últimos años. La metodología mide percepción. Esta percepción es la percepción de expertos, ¿no? Ese es un tema muy importante acá, ¿no? Que, como les comentaba, uno puede levantar información de la ciudadanía, ¿no? Preguntarle a la ciudadanía en concreto, usted cómo opina que está este tema de la corrupción en el país, pero también puedes hacer esa misma entrada a través de preguntarle a expertos, gente que trabaja, digamos, gente con alguna formación, ¿no? Que, digamos, te puede ayudar a hacer ese balance, ¿no? Entonces hay dos tipos de entradas, cada una tiene sus beneficios y sus contras también, por supuesto, ¿no? Y lo que miden también es la percepción. Y para eso también el índice pues agrega fuentes, ¿no? Agrega fuentes que se basan en valoraciones de expertos, pero que son de distintas instituciones, lo que les comentaba anteriormente. Entonces, el CPI agrega información del Banco Mundial, el Freedom House, el BIDEM, ¿no? De la Universidad de Gothenburg, etc., ¿no? Hay entre 3 a 13 fuentes, dependiendo del país, ¿no? Va a haber países en que no tengamos información, pero en los otros sí hay. Entonces, esa es la metodología. Ahí está el ranking más reciente de Perú. Los alcances, por supuesto, es súper valioso tener la imagen internacional y poder colocarnos y colocar a los países en una escala. Y, por supuesto, el CPI nos da eso y ahí aparecen los países en América Latina con mayor incidencia o percibidos por estos expertos como de mayor incidencia de la corrupción. Ahí está el top 5. Y, por supuesto, también los que son percibidos como menos corruptos, ¿no? Que son el top 4 en la pantalla. Entonces, sí, es valioso poder ver en dónde estamos nosotros, ¿no? Probablemente nosotros estaremos en el punto medio bajo de la tabla, ¿no? Ni tan bajo como los países mencionados ahí, ni tan arriba tampoco. Es un insumo ciertamente que nos facilita, pues, justificar, ¿no? la acción de políticas públicas, ciertamente. Creo que es un marco de inicio importante mencionarlo. Permite aprendizajes cruzados también, ¿no? En el sentido de que podemos identificarnos con otros países que están cerca de nuestra misma posición en América Latina, sobre todo, y poder decir efectivamente si hay algún tipo de apoyo, ¿no? Que nos podamos dar de nuestras experiencias, ¿no? Creo que poder ubicarnos ahí siempre va a ser muy importante, ¿no? Y por supuesto, gracias a que es un ranking anual, nos permite monitorear tendencias, que eso siempre también es muy valioso. Como les comentaba, no es que cambie radicalmente de un año al otro, pero sí es, digamos, es valioso saber hasta qué punto estamos avanzando o progresando en este ranking. ¿Cuáles son las limitaciones? Y esta es una limitación que va a aparecer en muchos de estos indicadores, índices, es de que no podemos desagregarlos. No podemos decir en Loreto, sobre la base de esta información, tenemos pues eso, estamos mejor o peor que el promedio nacional. No podemos llegar a ese nivel de desagregación de la información. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si somos funcionarios en regiones, ¿no? Saber identificar cuándo estamos basándonos en el dato nacional y ser conscientes de que nuestra región puede estar mejor o peor, ¿no? Este índice no nos va a dar esta información, pero saber pues de que no necesariamente lo que nos dice el CPI es lo que se aplica a nuestra realidad, ¿no? Eso es un tema que hay que tener siempre en cuenta y creo que es una constante en todos los indicadores que vamos a ver, los índices, ¿no? Que vamos a ver en esta sesión. Por supuesto, la cobertura mediática de algún tema puede disparar o reducir posiciones en esta tabla, y aquí se menciona el caso de Lavajato, podría ser otro escenario, ¿no? Que reduzca esa percepción o aumente, mejor dicho, la percepción de la corrupción en el país. Por supuesto, como les comentaba, esto mide la percepción, no está midiendo casos específicos de victimización por corrupción. Eso es bien importante, es la definición clásica que tenemos cuando categorizamos qué preguntamos, ¿no? O percepciones o victimización. Esto no ve victimización. Otros sí, vamos a verlos más adelante, pero este solamente ve percepciones. Y por supuesto, en tanto se consulta pues con expertos, hay un enfoque élite inherente a esto. Estamos preguntando pues a gente pues probablemente con educación superior, que bueno, tiene un conocimiento sobre
más complejo, por así decirlo, sobre estos temas. Entonces puede sí que ser una limitante en algún sentido usar esta información, eso, si queremos justificar una política, ¿no? En todo caso, siempre es bueno cuando presentamos por qué utilizamos un índice, reconocer lo que nos dice y también reconocer lo que no nos dice, ¿no? Y quizás en el tema de la mirada ciudadana, este índice pues no nos dice lo suficiente, nos puede complementar otras iniciativas. Ahora sí, quiero presentarles otro índice, pero que este sí tiene algo interesante, que habla sobre victimización, ¿no? Las experiencias de los ciudadanos en torno a la corrupción. Entonces, esto también es elaborado por Transparencia, es un conjunto bien grande de datos, ¿no?, sobre percepciones de corrupción y experiencias directas de soborno, que ese es un tema ya que, digamos, sí nos lleva a lo que la gente vive en su relación con las instituciones. Sondea el nivel de confianza en la población en instituciones como el Congreso, el Poder Judicial, Fuerzas Armadas, Policía, etc. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, algunos datos para Perú, están un poco desactualizados, pero existe el dato relativamente reciente. La metodología, por supuesto, ven que nuevamente son en muchos países, no tanto como el CPI, pero son muchos países. Y bueno, se da a través de encuestas tanto presenciales como telefónicas. Y aquí, por ejemplo, salen datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de victimización, es las razones por qué la gente paga lo que nosotros llamamos aquí en Perú coimas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Venezuela directamente, según este dato, se solicita la coima, ¿no? En una gran mayoría de los casos de victimización. Pero hay casos como, y ahí se muestra el caso de Chile, donde no se solicita la coima, pero hay esa sensación del ciudadano de que tiene que retribuir por algún servicio que ha recibido, ¿no? Que tiene que expresar gratitud, ¿no? Es otra forma de justificación, por así decirlo, ¿no? Pero que es interesante levantarla a través de este ejercicio de por qué la gente paga sobornos, ¿no? Entonces, bueno, acá está el dato, pueden ustedes ver el dato ya cuando revisen el índice. Lo bueno de este índice es que nos da, pues, un diagnóstico sectorial, porque estamos preguntando por instituciones. Y aquí, generalmente, lo que siempre vamos a ver en todo el mundo es que, generalmente, en temas que tienen que ver con la policía, los políticos y los funcionarios, sí hay, pues, esta sensación de que, efectivamente, la corrupción es más alta, ¿no? Sobre todo con el caso de la policía, que suele ser, en todo el mundo suele ser un tema contencioso al momento de plantear esa relación del ciudadano con funcionarios y hasta qué punto de corrupción. Entonces sí, este índice nos permite identificar instituciones críticas afectadas por la corrupción, eso es súper bueno. Se recoge la experiencia de los ciudadanos, ¿no? Esto no es percepciones solamente, ¿no? Esto es percepciones más hechos de victimización que hayan sucedido. Hay posibilidades de desagregar la data a estos niveles, ¿no? Región, género, edad, en fin. Levanta temas nuevos, interesantes, un tema que aqueja sobre todo a mujeres, lo que tiene que ver con la extorsión de favores sexuales, ¿no? Favores sexuales a cambio de servicios públicos, que es un tema que ya se viene problematizando más en el caso peruano, pero también tiene una casuística internacional interesante. Y por supuesto tiene pues esto mucha utilidad para las políticas públicas, ¿no? Pensando pues en la legitimidad que ven los ciudadanos a cada una de estas instituciones. Limitaciones, por supuesto, a la gente le puede parecer difícil reconocer que ha sobornado. Sí, bueno, si es una encuesta, me llaman por teléfono y me preguntan, ¿usted ha sobornado alguna vez? Para alguna gente puede haber un tema ahí de no querer proyectar una imagen negativa, ¿no? A esta persona que me llama por teléfono, ¿qué querrá decirme, ¿no? Entonces ahí hay una desconfianza que, bueno, los lleva a eventualmente no ser completamente abiertos sobre su experiencia de victimización. Entonces ahí hay un tema de deseabilidad de las respuestas que es inherente a este tipo de acercamiento. Este barómetro sí es más irregular, no se presenta anualmente. Nuevamente, la cobertura subnacional es limitada, entonces cuidado con usar estas cifras para un escenario subnacional concreto, en alguna región en concreto. Ahí se requiere quizás recurrir a otro tipo de instrumentos, ¿no? Que los vamos a ver en esta sesión también.
Bien, y bueno, al estar centrado pues en la corrupción del día a día, por supuesto, perdemos de vista la gran corrupción, ¿no? Que es un tema también que a veces requiere un análisis más concreto, ¿no? La corrupción de alto nivel. Bien, finalmente, en los índices internacionales, los indicadores internacionales, les quiero hablar sobre el índice de capacidad para combatir la corrupción. Este es elaborado por el American Society Council of the Americas desde el 2019 y evalúa la capacidad institucional. Entonces, nuevamente, pensando en esa estructura, ¿no?, que yo les dije, metodologías por un lado y objetos de estudio. Hasta ahora hemos visto metodologías, índices que trabajan con objetos de estudio, percepciones, victimización. El enfoque del CCC es distinto, no ve percepciones ni victimización, ve capacidad institucional de los países, que es un tema que seguro a varios de ustedes, funcionarios, les llama, ¿no?, el oído, ¿no?, la atención, en el sentido de que son las cosas que son el marco institucional, por así decirlo, por el cual combatimos este fenómeno. Entonces, el índice se basa en 3 dimensiones: capacidad legal, democracia, instituciones políticas, sociedad civil y medios de comunicación. Y en este caso es un puntaje de 0 a 10. Y según el último reporte, aquí Perú no está para nada mal, digamos, está a mitad de la tabla, pero respecto a América Latina estamos en la parte superior de la tabla. Entonces aquí podemos ya ver un poquito más nos puede dar más datos de reflexión este tipo de entrada, ¿no? Por un lado tenemos esta percepción pues aguda, ¿no?, sobre que se ha dificultado la lucha contra la corrupción entre la ciudadanía, pero si uno ve la capacidad legal, quizás ahí ya no estamos tan mal, ¿no? Entonces aparecemos en un lugar más positivo. Nuevamente creo que al final, y eso lo conversaremos al final, ¿no?, pero siempre importante leer las cosas en conjunto, ¿no? No solamente una dimensión, sino problematizar. Y para eso precisamente los índices tienen ese objetivo, ¿no?, y problematizar a través de mirar varios tipos de indicadores. La metodología es mixta, hay un uso de fuentes públicas, las del Banco Mundial, UNESCO, por supuesto, pero también hay encuestas de expertos, ¿no? Entonces ven que se va juntando distintos tipos de información disponible, ¿no? Por un lado, la información, los datos y cifras que comentamos en esa clasificación que hice, con las encuestas, y en este caso a expertos anticorrupción, académicos, periodistas, ¿no?, actores del sector privado también. Para ellos usan 14 variables: independencia judicial, transparencia, financiamiento político, prensa libre, en fin, ¿no? Aquí vemos cosas que no necesariamente atamos inicialmente al tema de corrupción, ¿no? Por ejemplo, prensa libre, ¿no? Uno podría decir prensa libre, pero eso es más derechos civiles. Pero claro, cuando uno ve la corrupción desde una mirada holística, uno puede decir efectivamente se requiere una prensa libre para denunciar la corrupción, ¿no? Entonces tiene un correlato. Y es importante eso, ¿no?, que hay cosas que en principio, hay indicadores que en principio nos pueden parecer ajenos a la temática, pero que ciertamente son relevantes si uno quiere, pues, efectivamente abordar cómo luchar contra esto, ¿no? Los derechos humanos también es otro, ¿no? Y en otros índices y en otros indicadores, el tema de derechos humanos aparece porque, claro, si tú, por ejemplo, eres interceptado telefónicamente por el gobierno, ¿no? No sucede acá en el Perú, pero en otros países, pues, hay censura en el WhatsApp, ¿no? Hay censura, pues, en las redes sociales, el gobierno, pues, tiene mecanismos para acceder a esta información. Claro, si no tienes ese derecho, pues, a comunicarte libremente, en privacidad, pues, probablemente, claro, los hechos de corrupción van a tener más cabida. Entonces, sí, hay que ser aquí bien abiertos de mente, por así decirlo, para poder, pues, abordar la corrupción de una manera más holística. Y, por supuesto, que reconozcamos que hay variables no significa que algunas sean más importantes que otras, ¿no? Efectivamente lo son, hay variables que son más importantes que otras, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la independencia judicial tiene más peso al momento de construir la metodología que las redes sociales, ¿no? Entonces, sí, dentro del índice se le otorgan distintos pesos a cada uno de estos indicadores. Los alcances, bueno, aquí estamos hablando de la capacidad efectiva de los países para combatir la corrupción, ¿no? Es un enfoque distinto a lo que hemos visto hasta ahora, no es percepción. Permite identificar fortalezas y debilidades en 3 dimensiones: capacidad legal, democracia, sociedad civil. Trabaja América Latina, los 15 países de la región.
y por supuesto tiene un uso evidente para políticas públicas. Nuevamente, si hablamos con expertos, la limitación probablemente sea algún tipo de subjetividad, que va a depender mucho de cómo se eligen los expertos, por ejemplo, que tiene que ser un grupo plural, que represente eso, ¿no? La diversidad pues, de sectores en el país. Por supuesto, puede haber temas de traslape de fuentes, ¿no? Que algunos indicadores apunten a lo mismo, y endogeneidad de las variables, ¿no? Que algunas variables estén pues, relacionadas entre sí. Entonces, eso también puede ser una limitante. Cobertura limitada, digamos, en el sentido de que es solamente América Latina, ¿no? Pero nuevamente podemos usar esto a propósito pues, de una conversación con otro tipo de índices quizás más globales, ¿no? Y bueno, por supuesto, también se consideran 14 variables, podrían haber otras, ¿no? Entonces, nuevamente, la importancia de poner esto en conversación. Entonces, a nivel internacional, quería levantar estas 3 experiencias. Por supuesto, hay otras, y ustedes habrán escuchado algunas de ellas. Aquí les dejo algunas. El World Justice Project, que tiene, pues, que también es muy, muy conocido. Entiendo, por ejemplo, que el de transparencia, el primero que les presenté, se basa en los hallazgos también del World Justice Project. Pero bueno, la OCDE también tiene sus indicadores de integridad pública, el Banco Mundial, su índice de gobernanza mundial. Hay muchas fuentes disponibles en las redes, ¿no? En Internet, que podemos acceder. También quería comentarles, porque también es importante, el Barómetro de las Américas, que esta sí es una encuesta, no es un índice, es una encuesta, que levanta información de victimización, corrupción policial y percepciones de corrupción ya desde hace varios años en toda América, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces, aquí, digamos, para ir un poco introduciéndonos ya en las conclusiones, aunque todavía vamos a ver la parte nacional, pero aquí lo importante es, más que complejizarnos en torno a qué dato utilizar o qué número utilizar, creo yo que lo que como funcionarios, como ciudadanos interesados en esta temática de la lucha contra la corrupción, creo que aquí lo importante es hacernos las preguntas, ¿no? ¿Qué queremos que los números nos digan? Digamos, dependiendo de lo que queremos que los números, las cifras, los rankings, los índices nos digan, la pregunta es lo realmente importante. Queremos conocer, pues, las percepciones ciudadanas de la ciudadanía en algún tema en concreto. Construyendo esa pregunta que queremos formularnos, podemos acudir a 1, 2, 3 fuentes, algún índice, alguna encuesta en concreto, quizás alguna encuesta porque me bota información subnacional más que el índice. Va a pesar mucho el tipo de cosas que queramos preguntarle a los números, ¿no? Entonces creo que eso sería una buena conclusión que ustedes podrían ir llevándose de esta sesión, y podemos conversar, por supuesto, en las preguntas también sobre eso. Pero creo que más que apuntar cada uno de estos índices y encuestas, creo que lo importante es, bueno, cómo construimos esa pregunta que nos da información valiosa para nuestra actividad profesional. Entonces, para seguir dándoles eso, algunos ejemplos y que ustedes puedan ir pensando en esas preguntas que les gustaría plantear en sus distintas trayectorias profesionales, que quiero mostrarles también algunos índices nacionales. En estos 2 primeros quizás no me detendría tanto, porque quizás ustedes están más familiarizados con ellos, que es el índice de corrupción e inconducta funcional de la Contraloría y el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción de la Secretaría de Integridad Pública. Yo entendería que ustedes tienen más familiaridad con estos índices, pero bueno, vale la pena revisarlos. En el INCO, ¿no? Tenemos esta información que nos mide fenómenos de corrupción burocrática e inconducta funcional a nivel institucional y geográfico. Por supuesto, al ser un índice nacional, responde más a la realidad peruana, en algún sentido, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante tomarlo en cuenta. Está más pensado, pues, para que nos dé el dato, pues, que le va a servir al funcionario, ¿no? Más aún cuando lo está desarrollando una entidad importante como la Contraloría. Aquí los puntajes van de 0 a 100, por supuesto, ¿no? A mayor valor, mayor será el nivel de corrupción en conducta funcional estimado. Y hay 6 categorías que aparecen aquí, ¿no? Y ahí uno puede ir a ver, pues, el estado de cada institución que se consulte. Aquí un poco más sobre la metodología, cómo se construye. Es un índice, entonces usa datos de varias fuentes, ¿no? Contraloría, OCE, Servir, MEF, en fin, ¿no? Las 2 dimensiones que conversábamos, las 4 variables, y por supuesto, como todo índice, se le da más peso a algunos indicadores más que a otros.
¿no? Y eso es una apuesta que hacen, por supuesto, los estadísticos en conversación con el equipo técnico que elabora este tipo de índices. Los alcances, por supuesto, bueno, es importante que sea sistemático, ¿no? Que podamos tener esta información año a año. La cobertura nacional que nos permita hacer, pues, análisis subnacional es sumamente importante, como les comentaba, en los índices internacionales no suele haber esa llegada a ese nivel más micro, así que es sumamente valioso tener esa información hecha para la realidad peruana. Y, por supuesto, hay, pues, esta clasificación nos permite también, pues, ver cómo estamos avanzando, ¿no? La clasificación de 6 rangos que maneja el INCO. Algunas limitaciones quizás, bueno, puede haber rezago en la entrega de la información en algunos casos, eso, ¿no? Quizás algunos posibles subregistros también, ¿no? No quiero ser polémico en esto, pero algunas ideas que doy ahí sobre posibles limitaciones sobre este índice. Entonces quisiera pasar ahora a uno que más familiar para algunos de ustedes seguro, que es el índice de capacidad preventiva para la corrupción. Y bueno, esta es por supuesto la herramienta estrella de integridad que tenemos en el país, ¿no? Que mide el grado de implementación y madurez del modelo de integridad en el Estado peruano. Y bueno, tenemos las etapas, por supuesto, en las que estamos y las componentes del modelo de integridad. Y aquí está un poco más de la metodología, ¿no? Que pasa por esta autoevaluación que se hace, por supuesto con la supervisión y el cruce de información que hace la Secretaría de Integridad Pública. Eso, ¿no? Y ahí hay pues las guías que tenemos para implementar este modelo en cada etapa. Nuevamente, lo importante que tenga una cobertura nacional, en el sentido de que se aplica a gobierno nacional, regional y local. Esto nos da, pues, muchísima información muy valiosa, siempre con el enfoque preventivo, ¿no? Que es algo que quizás no se ve tan presente en otros indicadores, que siempre vemos los resultados de las cosas, ¿no? Aquí vemos un poco más la prevención, lo que se está haciendo para prevenir que ocurra el acto de corrupción. Y, por supuesto, la comparabilidad también es sumamente importante, ¿no? Y en algunas experiencias, pues, hemos levantado esa información de comparabilidad entre regiones, por ejemplo. Nuevamente, algunas limitaciones, ¿no? Quizás la autoevaluación puede ahí generar algún riesgo de subjetividad. Por supuesto, la desigualdad de capacidades, dependiendo de la institución, ¿no? El apoyo político de la alta dirección también puede ser relevante. Factores externos que no necesariamente aparecen, ¿no? Contexto político, que suele ser, pues, difícil en algunos sitios, ¿no? Si hay, por ejemplo, revocatoria de autoridades en algunas regiones, alcaldes, en fin, eso también puede. Y, por supuesto, la carga administrativa, que siempre es un tema que limita las cosas. Y como último ejemplo nacional, quisiera hablar sobre otra herramienta que se ha vuelto muy común usar cuando queremos diagnosticar Perú exclusivamente, que es la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción, que ha desarrollado Proética ya desde hace algunos años. Esta inició en 2002, ¿no? La última edición que tenemos es desde el 2022, y mide nuevamente percepciones, experiencias y opiniones de ciudadanos, principalmente en centros urbanos, sobre varios temas vinculados a la corrupción, ¿no? Entonces aquí vemos que es una encuesta, se da tanto para percepciones como victimización, o sea, ve las dos cosas, pero también tiene un desgranaje interesante en la cantidad de temas que toca, ¿no? Y eso lo podemos ver ahí en el listado de temas que se mencionan. Es una encuesta a residentes urbanos en 3 dimensiones: experiencias de corrupción, tolerancia y autopercepción de corrupción, ¿no? Aquí el tema de la tolerancia es un tema que siempre sale muy complejo, ¿no? Cuando se pregunta hasta qué punto él es tolerante, y lamentablemente hay tolerancia frente a la corrupción en algunos sectores. Es decir, en ese juego de, bueno, si la corrupción me va a facilitar obtener un trámite que de otro modo tomaría más tiempo, pues vamos por la corrupción, vamos por esa alternativa corrupta, ¿no? Entonces, ahí ese tipo de información es importantísimo siempre levantarla, creo yo, para saber qué decisiones tomar como Estado y para los que trabajan desde la sociedad civil estos temas, ¿no?
Y bueno, hay un cuestionario pues ahí estructurado que los invito a revisar, que nos da información valiosísima sobre pues, por ejemplo, ¿no? Acá levanto el tema del perfil ciudadano, ¿no? De quién entregó coima o soborno, como decimos. ¿No? Y claro, es abrumador que son más los hombres, por ejemplo, que las mujeres los que entregan coima. El rango de edad, el nivel socioeconómico también. Afecta sobre todo pues al nivel socioeconómico C, ¿no? Y por supuesto al más pobre también, ¿no? Al D y al E. Pero bueno, hay algunos datos interesantes, ¿no? Si queremos aplicar pues un enfoque de género, uno diría efectivamente pues ahí hay unas diferencias notables que nos da los resultados de la encuesta. Los alcances, por supuesto, cobertura urbana, eso también puede verse como una limitación también. Ahí nos invita a pensar cómo se vive la corrupción en ámbitos más urbanos, por ejemplo, ¿no? Creo que hay retos distintos, ¿no? De acceder a las grandes ciudades, ¿no? Por servicios, ahí pueden haber, pues, otro tipo de dinámicas de corrupción que vale la pena levantar y que, bueno, no están cubiertos acá necesariamente. Hay un amplio espectro de dimensiones, cubre percepción de problema nacional, experiencias de soborno, en fin, ¿no? Hay varios temas ahí valiosos para consultar. Y tiene este índice de propensión a la corrupción, ¿no? Que lo clasifica de manera baja, media o alta para segmentar grupos de distinto nivel. Entonces ahí hay otra información relevante, interesante para levantar. Les comentaba las limitaciones, el ámbito exclusivamente urbano, por supuesto nuevamente la deseabilidad social, ¿no? Yo lo asocio mucho pues a las llamadas telefónicas, ¿no? Porque nosotros crecientemente pues no tendemos a creer en una llamada telefónica, entonces hacer la encuesta por la llamada tiene sus propios retos, pero también puede darse en un contexto del presencial, ¿no? En que la gente no quiere revelar haber participado en ese tipo de actos de corrupción, bien sea como la parte activa o la parte pasiva del acto de corrupción. Bueno, hay algunos temas ahí que para ciudades secundarias o ámbitos muy pequeños no se permite, no hay información para llegar a ese nivel, más a nivel regional, ¿no? Donde puede aplicarse este tipo de datos, o pueden usarse los datos que deja la encuesta. Y bueno, por supuesto, un tema de percepción sesgada, ¿no? Que las personas, los encuestados tienden a reconocer corrupción en otros, pero no en sí mismos también, ¿no? Hay esta idea de que el corrupto es el otro, no necesariamente yo. Yo lo hago, o si lo he hecho, ha sido por una causa noble, ¿no? Porque me estaban chantajeando, ¿no? También hay ese tipo de percepciones sesgadas que hay que saber, pues, manejar en estos datos. Bien, les comentaba que había tanto índices, encuestas, los objetos de estudio eran pues los datos y cifras, las percepciones, la victimización, pero también recordarán que había un tercer grupo de cosas, ¿no? Que se podían hacer cuando uno quiere pues medir la corrupción, y es hacer estudios experimentales sobre cómo se da la corrupción en algunas instituciones o sectores. Y aquí no me voy a explayar mucho porque son estudios, literalmente. Los invito a revisar, por ejemplo, estos dos que tengo muy presentes siempre. Un estudio que creo que tiene una versión en español también de Paul Lagunes, que se trabajó en Contraloría General de la República hace algunos años. Ahí pueden ver un poco los hallazgos que él hizo, ¿no? Aquí tuvo una plena colaboración de la Contraloría, de alcaldes para poder hacer su estudio. Creo que es sumamente valioso en el sentido de que, si bien es solamente una aplicación que se ha hecho de este modelo metodológico, sí nos da ideas de qué otras cosas podríamos plantear como necesarias para obtener información valiosa cuando estamos armando una estrategia anticorrupción. Entonces, nuevamente, también podemos tener experimentos diseñados para responder a las necesidades de información de instituciones, de sectores, de regiones en concreto, ¿no? Ahí va a depender mucho de lo que les comentaba, las preguntas que nos hacemos, y sobre eso pues se plantean metodologías. También la que yo mismo he participado, ¿no? Con los amigos de la Secretaría de Integridad Pública el año pasado, el estudio de cultura de integridad, que tuvimos el privilegio de trabajar con funcionarios de 3 gobiernos regionales, con sociedad civil de 3 regiones, sumamente interesante, ¿no? Para poder aplicar una encuesta con ellos, levantar información, obtener retroalimentación. Ahí también les dejo como que otra posibilidad, ¿no? De estudio que permite pues obtener datos concretos sobre los retos que tenemos para enfrentar la corrupción como instituciones públicas, ¿no? Entonces aquí hay dos ejemplos, pero bueno, hay infinitos ejemplos también, ¿no?
tanto de la academia como desde las ciencias sociales más aplicadas, que hacen este tipo de estudios para responder y otorgar información valiosa a los ciudadanos. Bien, finalmente concluiría diciéndoles lo que les comentaba, ¿no? Que el objetivo de todo este ejercicio no es que ustedes tengan un listado larguísimo de fuentes, índices, encuestas. Creo que ese no es el objetivo, ¿no? Cuando ustedes quieren acceder a información relevante sobre un tema, lo van a encontrar. Probablemente ya hay alguien que está haciendo una encuesta sobre el tema que ustedes quieren tocar. En el tema de la lucha contra la corrupción, están todos estos. La pregunta más, digamos, el tema más importante para ustedes como interesados en estos temas es qué queremos estudiar, por qué, ¿no? Y por eso ahí viene la pregunta que guía todo el esfuerzo, que es importante que nosotros como instituciones, como funcionarios, como sociedad civil que monitorea estos temas, pueda pues plantearse esa pregunta y sobre esa base poder utilizar toda esta información que podemos encontrar en redes y en otros espacios. Entonces, yo diría que todos esos estudios son herramientas valiosas para entender cómo vive la corrupción en la ciudadanía, ¿no? Nos permite señalar intervenciones focalizadas y en algunos casos medir el impacto para futuras aplicaciones de los indicadores. Yo diría también que, como un consejo, nunca usar estos índices de forma única, es decir, no es que el CPI de transparencia tenga pues la verdad absoluta, hay que ponerlo en diálogo con otro tipo de instrumentos, quizás algunos más nacionales, ¿no? Más que respondan a la realidad nacional, como lo hemos visto también en esta sesión, quizás también con datos internos que ustedes manejen, ¿no? En el caso de funcionarios, por ejemplo, creo que eso es súper valioso. Creo que hay que hacer ahí un ecosistema de fuentes, ¿no? Que se pueden consultar al momento de plantearnos esa pregunta y ver hacia dónde responder. Pero nunca usar solamente una sola encuesta o un solo índice, menos aún si es solamente para un año, ¿no? Si no lo estamos planteando en términos comparados. También el análisis cualitativo es sumamente importante, no solamente el cuantitativo que nos da un dato, sino también el cualitativo que levanta temas más de percepciones más en concreto que puede haber de la ciudadanía, de los funcionarios, sobre su labor, sobre el trabajo que se está haciendo. Entonces también aquí estoy levantando mucho la parte más cuantitativa, pero también podemos levantar datos más cualitativos, testimonios, experiencias que nos den luces sobre cómo accionar mecanismos anticorrupción más eficientemente. Y finalmente también diría que es bien importante que podamos ubicarnos en un contexto regional, poder saber qué países afrontan retos parecidos a los nuestros. Entonces, por ejemplo, en varios de estos índices hay dimensiones concretas, y quizás en esas dimensiones ubicar a quiénes son nuestra promoción, por así decirlo, en ese indicador en concreto. Creo que con eso podemos ir ahí perfilando pues posibles alianzas, preguntas que podamos hacernos a propósito de la experiencia de otros. Si otros están en el largo plazo mejorando sus posiciones, ¿qué han hecho para mejorar? Esa ubicación temporal por un lado y en el ranking nos permite pues hacer ese tipo de ejercicios de dinámicas que también enriquecen la toma de decisiones con mejor información disponible. Yo lo dejaría por acá para ya pasar a la parte de las preguntas y bueno, les agradezco nuevamente el tiempo, el espacio y aquí está mi correo electrónico para seguir la conversación. Ya cerrada esta sesión cuando la cerremos. Gracias, Silvana. Muchísimas gracias, Jorge, por esta presentación tan clara sobre los indicadores y lo importante que son para entender el fenómeno de la corrupción. Y esto además nos invita a tomar una mayor conciencia desde nuestra propia responsabilidad como servidores públicos, como oficiales de integridad, como funcionarios, etcétera. Bueno, dicho esto, vamos a pasar ya al espacio de preguntas. Tenemos varias preguntas por aquí, así que voy a ir con la primera, que, a ver, justo está orientada y, bueno, va desde el enfoque de integridad pública. ¿Qué valor debemos darle como Estado a la percepción ciudadana sobre el nivel de corrupción en la administración pública? ¿Este sería un indicador válido? Sí, excelente pregunta. Y yo diría ahí de que, a ver, sí, efectivamente es el dato que más escuchamos. Generalmente cuando hablamos sobre encuestas
siempre sale el dato de la percepción y que estamos muy mal y que no parece que salgamos de ese escalafón bajo en el que nos encontramos. Yo diría que ahí, por ejemplo, esa información es relevante sobre todo para el diseño de una política, ¿no? Y hasta qué punto, pues, qué tan abajo estamos para remontar los resultados que quisiéramos obtener, ¿no? Entonces, yo creo que como ese análisis inicial que inicia una política, sí es bien importante manejar el tema de la percepción de la ciudadanía sobre el nivel de corrupción. Efectivamente, quizá para etapas posteriores, pues puede ser un dato que no sea tan útil, pero sí nos da un contexto inicial que nos dice además hasta qué punto la ciudadanía está abierta pues a cambios bruscos de política, ¿no? Probablemente si hay mucha percepción negativa sobre que la corrupción está muy enraizada, las personas pueden tener más apertura para ensayar modelos distintos, para hacer innovaciones, que si fuera pues una percepción negativa más baja, ¿no? Entonces yo diría que sí, para ese momento de diseño de políticas, ese dato sí me parece que es sumamente importante. Puede que después datos como la victimización sea más relevante o quizás algún diseño más de estudio de caso concreto nos puede dar luces más valiosas. Pero yo no descartaría ese dato como relevante. Creo que en algún sentido nos pone el escenario sobre el cual podemos montar una intervención. Entonces no es simplemente un dato, pues, por más frustrante que sea a veces, ¿no? Y efectivamente el dato de Proética nos muestra que estamos bajos un año y el año siguiente y el año siguiente. Creo que en todo caso es importante, pues, como para ese escenario inicial sobre el cual iniciamos una aplicación de políticas, creo que para ese diagnóstico sí es relevante contar con ese dato y tenerlo muy presente. Bien, vamos con la siguiente pregunta. En la encuesta que regularmente publica Proética, ¿la percepción de la corrupción de la ciudadanía coincide con la ubicación de la corrupción como uno de los principales problemas del país? Sin embargo, igual de preocupante es el nivel de tolerancia ciudadana frente a la corrupción y los niveles de informalidad de nuestra sociedad. ¿Cómo dialogan estos datos? ¿Cómo interceptan? ¿No? ¿Y cómo podemos comprenderlos también? Sí, aquí yo les planteaba el tema de en las limitaciones, cuando conversamos de las limitaciones, el tema de la deseabilidad social de las respuestas, porque efectivamente se ve la corrupción como un fenómeno externo, cuando la hace otro yo no la hago, ¿no? Entonces es un tema que siempre es una limitante al momento de levantar información. Nuevamente, creo que para poder remediar ese tipo de análisis que efectivamente no nos puede dar un dato quizás no tan exacto, para eso tenemos varias fuentes, ¿no? Usamos, por supuesto, las percepciones en general sobre el tema, usamos la victimización como dato, pero podemos complementarlo con otro tipo de entrada que nos permite obtener información más, ¿no? Entre comillas, más real, ¿no? Más de lo que está sucediendo efectivamente en la relación entre el Estado y el ciudadano. Entonces, por ejemplo, información pública que podemos acceder a través de los portales de transparencia de las distintas entidades, eso podría ayudarnos a dar un dato que complemente, en todo caso, el tema de percepciones y victimización. Y por eso es muy importante que, por ejemplo, las entidades públicas pues tengan esa información transparentada, porque nos da los casos concretos, ¿no? Cuando la persona efectivamente va a un proceso en la comisaría, un procedimiento ante la comisaría o inicia un juicio. Creo que ahí hay una posibilidad, pues, de poder poner en su propio peso cada cosa, ¿no? Entonces, nuevamente, veamos esto de forma holística, tenemos ahí varias fuentes de información, no descuidemos la información que efectivamente el propio Estado genera y que es importante que esté de acceso público para poder complementar alguno de estos análisis. Bien, y ahora que mencionas el término victimización, justo hay una pregunta sobre esto, ¿a qué hace referencia este término dentro de la corrupción? Victimización significa cuando, digamos, yo he sido víctima, literalmente, del fenómeno de la corrupción. Víctima en el sentido de que yo he dado un soborno o se me ha pedido un soborno, ¿no? No necesariamente he sido víctima cuando se me ha pedido, sino que yo también proactivamente he dado un soborno. A eso se refiere la victimización. Y claro, es muy distinto preguntar por victimización, haber sido víctima de un hecho de corrupción, que preguntar por la percepción de corrupción. ¿Cómo usted valora la
la corrupción de una institución pública. Yo creo que ahí puede haber, pues, quizás una crítica más generalizada, pero al momento de preguntar por victimización salen datos más concretos. Nuevamente tiene el tema de que no todo el mundo quiere decir que efectivamente ha sido parte de un hecho de este tipo, ¿no? Por obvias razones, ¿no? Por falta de confianza también, ¿no? Ese es otro dato que es muy regular en el Perú, ¿no? En nuestro país, que la gente no confía, ¿no? Entonces, claro, a un encuestador no le vas a decir algo tan sensible como eso. Entonces, puede que el dato más bien esté subrepresentado, ¿no? Que subrepresente el fenómeno porque la gente no se anima a decir efectivamente. Pero con el dato subrepresentado ya tenemos algunas tendencias. Entonces sale ahí lamentablemente policía, ¿no? Entre los primeros lugares, se ha solicitado un soborno, aparece. Sí, y otras instituciones también, ¿no? Que tienen que ver con servicios públicos sobre todo. Entonces ahí hay, esa es la definición de victimización a la que me refiero. Bien, ahora mencionabas también sobre el uso de indicadores y esta aplicación práctica que podríamos darle a los indicadores dentro de nuestras instituciones. Entonces, en esa línea, ¿qué recomendarías o qué recomendaciones podrías darles a los oficiales de integridad o al personal que se encuentra en las oficinas de integridad institucional para utilizar esos indicadores nacionales e internacionales, no solamente como un insumo de diagnóstico, sino como una herramienta, pero pues mencionaste también un poco sobre utilizar la información desde dentro de nuestras propias instituciones y nuestra realidad? Sí, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, yo me he centrado mucho en la parte de diagnóstico, o lo he mencionado, mejor dicho, en esta sesión, pero creo que esta información pues nos da, es muy rica en general, es muy, muy rica. Va a depender mucho también de lo que querramos nuevamente preguntarnos, ¿no? Al momento de, por ejemplo, implementar una política, ¿no? Cuando estamos ya implementando una política. Entonces, ahí hay que estar mirando siempre, ¿no? Creo que, por ejemplo, en temas de resultados de política, puede también ahí ver una posibilidad de levantar información. Ciertamente, eso, ¿no? Estamos un poco dependemos de lo que nos pueda decir, pues, o de los datos que nos provea, pues, una institución que hace la encuesta por su cuenta, ¿no? Pero en todo caso también podemos nosotros mismos, ¿no? Acudir a un servicio de levantamiento de información y sobre esa base pues preguntar pues bueno cómo va el desempeño de la implementación de esta política o si conoce esta política y obtener información ahí más específica para lo que nos interesa, ¿no? Pero ciertamente digamos, provee un contexto, claro, inicial, pero también un contexto global para toda la intervención de la que estemos haciendo, ¿no? El tema de los datos de percepción, de victimización percepción y victimización. Bien, ahora vamos a una pregunta que va un poco más desde una perspectiva ciudadana, ¿no? Mencionaste el barómetro global de la corrupción, que recoge experiencias directas de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo podríamos incorporar de manera más sistemática esta voz ciudadana, ¿no? En nuestros procesos de prevención de la corrupción en nuestras instituciones? Sí, ahí, a ver, yo diría ahí que, por supuesto, hay todo un mundo vinculado a percepciones, victimización, pero también hay otro tipo de entradas para que la participación ciudadana, la voz de la ciudadanía esté presente, ¿no? Y precisamente en algunos indicadores, por ejemplo, creo que en el mismo World Justice Project, un componente de ese índice está vinculado a la apertura del gobierno, al gobierno abierto. Y el gobierno abierto tiene entre sus pilares, por supuesto, la transparencia, lo que les comentaba, el acceso a la información pública, que esté disponible para el ciudadano, pero también que haya mecanismos de que la ciudadanía pueda hacer llegar sus requerimientos de información o sus quejas eventualmente al gobierno y estas son respondidas por ¿no? Entonces creo que ahí es otro tipo de mecanismo que ciertamente también hay índices que trabajan eso. Yo los invito a quien ha hecho la pregunta, ¿no? A revisar el Proyecto Mundial de Justicia o de Estado de Derecho, ¿no? El índice de Estado de Derecho del Proyecto Mundial de Justicia. Este índice tiene un componente específico sobre la participación ciudadana. Y ahí se ven temas institucionales, por supuesto, hasta qué punto hay herramientas, y aquí tenemos algunas, ciertamente, el presupuesto participativo todavía existe, tenemos las audiencias públicas que hacen los GORE, ¿no? Entiendo que dos veces al año se hace una. Hay algunos mecanismos, ¿no? Pero también hay que evaluar la efectividad de estos. Entonces creo que sí hay posibilidad de obtener datos sobre eso, y en todo caso también, ¿no? Es importante pues poder hacerle seguimiento, monitoreo, y entiendo que la sociedad civil hace algún tipo de monitoreo
a estas posibilidades, ¿no? Quizás ahí usar o juntar esa información, tenerla disponible, ponerla a disposición del público, puede ser una alternativa para garantizar ese seguimiento a cómo se está dando la participación. Sí, a ver, siguiente pregunta es sobre el rol que juega la prevención y la gestión de riesgos para poder mitigar, modificar de repente estos indicadores sobre la corrupción en el Perú. ¿Qué rol juega esta acción de prevención de riesgos, de gestión de riesgos? Sí, bueno, efectivamente es prevención. Va a tomar un tiempo, en todo caso, que se vea reflejado en estos índices e indicadores. Eso es un tema claro, ¿no? Pero, por supuesto, todos sabemos que eso es así. Creo que, digamos, la presencia de datos negativos no debería llevarnos a sucumbir, pues, a la tentación de, bueno, no hay nada que hacer, ¿no? Hay mucho que hacer y creo que la gestión de riesgos va en esa línea. Entonces, sí, yo creo que es sumamente importante trabajar eso. Quizás en gestión de riesgos creo que se trabaja, ¿no? La idea de hasta qué punto se puede mejorar en la escala en un periodo de tiempo que se establece. La idea de ir progresando, pues, ¿no? En la escala. Y creo que eso es bien importante que podamos también manejarlo desde las más altas autoridades, sobre todo, ¿no? Poder decir, bueno, si estamos en esta posición en el año 0, ¿en qué posición estaremos en el año 10? ¿Queremos estar, pues, a nivel de Chile, Uruguay, o llegaremos a estar a ese nivel, o podemos estar en un nivel más modesto, pero bueno, en todo caso positivo, ¿no? Creo que en esa línea sí es importante, pues, ir mirando estos indicadores e índices e ir alimentando esa reflexión que podemos tener sobre hacia dónde queremos ir con la gestión de riesgos. Así es. Y justo en esa línea, sobre cómo articulamos los indicadores y cómo usamos estratégicamente esta información, puede pasar o algunas veces es muy complejo o de parte de los oficiales de integridad enfrentar esta resistencia o este desinterés tal vez al presentar hallazgos sobre riesgos o debilidades. Entonces, ¿qué sugerirías o cómo convertir estos datos de estos indicadores en mensajes un poco más estratégicos que generen el compromiso, sobre todo de la alta dirección o de algunas áreas clave dentro de la entidad? Bueno, sí, ahí, a ver, es un tema recurrente, efectivamente, ¿no? Creo que sale de algunos estudios que se han hecho, ¿no? La idea de que sin el apoyo de alta dirección, pues es imposible. Ahí creo que, por ejemplo, yo descansaría, ¿no? Una estrategia vinculada al trabajo sociedad civil. La sociedad civil siempre está levantando la importancia de avanzar en posiciones en estos indicadores, pero que se refleja ciertamente en mejoras para el ciudadano y para la gestión pública. Entonces, yo creo que ahí sociedad civil y esa llegada que tiene es ampliamente definida, ¿no? Me estoy refiriendo, pues, a la prensa también, a la academia, a las universidades, que pues tienen un rol sumamente importante en presentar hallazgos a través de sus centros de investigación. Creo que ahí hay una oportunidad para enganchar, para que las altas direcciones, ¿no? Eventualmente las autoridades políticas, entiendan la importancia del avance en estos puntos. Y creo que se ha logrado en otros casos también, ¿no? Creo que ese diálogo, ¿no? Que se alimenta, la academia, las autoridades, los funcionarios, creo que hay ejemplos de que efectivamente se puede alinear ese tipo de expectativas. Esto no es solamente un ejercicio, en absoluto es un ejercicio, pues, meramente académico, ¿no? O de querer verme en comparación a Chile o a Colombia. Tiene implicancias concretas y creo que la sociedad civil nuevamente tiene esa capacidad de llegada para agendar un tema que sea relevante para la atención de las altas direcciones. Bien, me parece que tenemos tiempo para 2 preguntas más y aquí tengo una también bastante interesante sobre en qué momento medimos la corrupción, ¿no? ¿Existe algún momento ideal para aplicar alguna técnica para medir la corrupción? ¿Puede ser al inicio o al final de un nuevo gobierno, tal vez? ¿Hacer una comparativa, una medición anual? ¿Cuál sería la recomendación desde tu experiencia? Bueno, en un escenario de recursos infinitos, ciertamente el anual sería lo ideal.
porque claro, el comienzo y el fin de una gestión, por ejemplo, están inherentemente atadas a temas políticos, ¿no? Estamos entrando en el año electoral, por ejemplo, entonces el tema político pesa mucho al comienzo y al final de una gestión. Anualmente sería lo ideal, pero yo entiendo que no, a veces no se cuenta con los recursos para eso, pero sí te permite pues construir pues eso, ¿no? Una línea de tiempo, ¿no? De cómo se ha evolucionado. Entonces, y mi recomendación iría por esa línea, ciertamente, pero digamos, hay fuentes también claro, bueno, hay momentos, ¿no? En que también se pueden plantear cosas, ¿no? Quizás, no sé, a propósito de la coyuntura de reforma de la justicia que tuvimos algunos años, hubiese sido interesante ahí. No estoy tan familiarizado con el tema judicial, ¿no? O sea, algunos tipos de recomendaciones específicas para ese tipo de reforma que salgan de algún tipo de información levantada a través de estas técnicas. También hay que ser muy sensible a las coyunturas, ciertamente, pero yo diría que en principio anualmente permite dar ese horizonte, pues, no solamente para las gestiones actuales, sino también para las que vienen, que tienen que tomar, pues, esos datos para alimentar sus propias políticas. Bien, y vamos ahora con la última pregunta sobre el tema de indicadores y más cultura organizacional. ¿Se ha identificado algunas buenas prácticas en otros países o algunos sectores donde los indicadores hayan ayudado a transformar no solo procesos, sino también la cultura organizacional frente a la corrupción? Si podrías comentarnos si es que hay alguna buena práctica que se haya dado en algún otro ámbito, en algún otro país, y cómo podríamos hacer para replicarlas de repente en nuestras instituciones. Bueno, sencillamente el estudio que se hizo el año pasado con el proyecto Inversión Pública Transparente, ellos tuvieron una iniciativa de investigación que es la que les puse en la diapositiva, pero ahí justamente el tema que tocamos era sobre la cultura organizacional, ¿no? Y cómo ayudar a que la cultura organizacional sea relevante para obtener mejores resultados en la lucha contra la corrupción en las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, ustedes saben, bueno, este proyecto tenía pues una teoría de cambio muy interesante, tenía recomendaciones específicas para cada fase de la contratación pública, y lo que se nos pidió a nosotros era ver cómo conversar la cultura organizacional de 3 regiones respecto a este tema, ¿no? Y tuvimos la oportunidad precisamente de levantar información de los mismos funcionarios sobre los retos que ellos encontraban para cada uno para este tema, en una serie pues, de indicadores que construimos y que aplicamos una encuesta para eso. Pero sí, hay estudios sobre cultura organizacional que son sumamente relevantes aplicar o replicar, incluso para el caso peruano. Pero claro, ahí el único tema que suele ser es cómo ganar la confianza entre, por un lado, investigadores y por otro lado, funcionarios, ¿no? Que no necesariamente pues, hay esa apertura, y se entiende completamente, ¿no? que haya cierta reserva. Pero bueno, una vez ganada esa confianza, sí pueden salir resultados, productos interesantes que ayuden a una mejor toma de decisiones. Pero sí, la cultura organizacional es fundamental, estudiarla, y hay que, por supuesto, seguir apostando por ese tipo de estudios. Ojalá se puedan seguir dando. Bien, y súper importante también aquí el rol de la alta dirección, ¿no? Y el compromiso de la alta dirección. Listo. Bueno, muchas gracias, Jorge. Hemos llegado al final de la sesión. ¿De repente quieres dar alguna reflexión final antes de cerrar? No, más que nada reiterarles que, bueno, les he dejado mi correo electrónico para cualquier consulta adicional. Los invito a revisar estas fuentes. Si tienen alguna consulta sobre alguna fuente en concreto que no me explayé lo suficiente, encantadísimos de continuar esa conversación. Y nuevamente felicidades a la Secretaría de Integridad Pública y al ENAP de servir por esta iniciativa. Me parece sumamente valiosa.